Bueno, estos videos son parte de un entretenimiento propio, de dar tu opinión personal, es parte de sentirte un poco mejor al momento de expresar tus ideas. Antes yo solamente hablaba de un género musical o de unas cosas específicas, y ahora que he ampliado mi espectro en poder opinar, lo disfruto mucho más. Pero no deja de ser una opinión personal nada más. No es una verdad absoluta. Conforme han pasado los años, he comprendido y llegado a entender eh, que es una opinión personal y que tiene que enriquecerse y que tiene que ir cambiando y mutando conforme pasa el tiempo. Siempre y cuando esté de la mano la información, la investigación, que sea la base sólida de mis argumentos. También uno de los principales problemas es generar una burbuja que te hace convertirte en un ente que cree que tiene la verdad absoluta y la respuesta a un conflicto. No, no es así. No. Eh, Tienes que a veces liberar y entender las posiciones contrarias, ¿no? En estos tiempos ahorita me da mucha risa que los pro AMLO y los anti AMLO, y hablo de los extremos, se hayan convertido a algo muy parecido, que es los seguidores o los fans de Trump. Y se puede ver en varios fenómenos, ¿no? Como puedes ver los que se han decepcionado de AMLO con los que nunca han estado con AMLO y que todas las frustraciones de su vida las descargan en contra de AMLO. Como si fuese un ser divino bajado y tocado por el cielo y que tiene la obligación de solucionarle todos sus problemas que como ciudadano nunca te responsabilizas. Claro que muchas de sus decisiones van a tener algunos aristas equivocadas, como por ejemplo el Tren Maya. Pero a mí que me tocó ver la República y ver el hambre, los indígenas que no tienen que comer, que siguen debajo de los terratenientes, que parece que todavía existen latifundios, que parece que todavía estamos en la época barroca o en la época medieval, como lo quieran ver, me hace pensar que la huella ecológica tiene que ceder un poco, lamentablemente, a un mundo vorágine que lo único que desea es consumir. Y veo que muchos de los anti-AMLO están frustrados y los entiendo y los comprendo porque al fin y al cabo esperábamos mucho más de un gobierno que está haciendo bien las cosas pero que no termina de entender o comprender que necesita separarse de algunos poderes fácticos que siguen gobernando en el país. Siguen teniendo esas cuestiones. Y veo que esos grupos de personas están dominando las redes sociales. Y gracias a la vida que todavía sigue siendo un mundo falso. Pero tiene un poder tan increíble de arrastre. Como se nota en el documental 4 Hours at the Capitol, o 4 horas en el Capitolio, de HBO, donde los grupos de blancos de extrema derecha se apoderan con un discurso inexistente de libertad y que todo el mundo son empleados de ellos, ¿no? No vi ningún hombre de color, no vi ningún descendiente latino. A lo mejor por ahí ya había, pero me imagino que eran con eh, herencia blanca. No vi ninguno por ahí asiático, pero sí vi declaraciones de asiáticos, de policías y de gente que estaba muerta de miedo. Porque una bola de fanáticos extremos entraron. Y yo me pregunto si realmente los americanos o el gobierno americano no sabía de ellos. Por supuesto que sabía de ellos, pero los utilizaba. Trump en su manía los utilizaba. Y creo que es ahí donde tendríamos que tener una moraleja. Tanto AMLO o el grupo de AMLO o como el grupo de anti-AMLO
se han sabido utilizar de este grupo de fans, porque no tengo otro nombre más que decirle que fans, para poder sostener su poder. Te lo está diciendo alguien que es López Obradorista, es obvio, y los que me conocen lo saben. Pero eso no significa que no tenga la capacidad de entender que hay cosas que no está haciendo bien y hay cosas que está haciendo genial y hay cosas que de plano no están en sus manos, porque tengo esa capacidad. Pero a veces como pro AMLO veo que muchas de las personas no argumentan, no argumentan en la realidad, solo argumentan con números que están a veces, no digo que todo el tiempo, muy despegados de una realidad urbana, de una realidad campesina. Veo que la gran mayoría de los que estamos declarando en los medios, estos medios digitales, este mundo virtual falso, nuestra realidad es citadina. Cuando te vas a los campesinos, la realidad es otra. Cuando te vas a otros lugares, la realidad es otra. Y aún así sigo viendo lo extremo de ambas partes. Por ejemplo, en el caso de AMLO, que sigo pensando que se equivocó en la cuestión de atacar a los periodistas. Ya se llame Aristegui, ya se llame Dressel, Loret, que sea, no importa. No es su responsabilidad como nuestro presidente, ni tampoco de los esbirros que tiene a un lado, que hay unos que son buenas personas y que hay unos que creen en esta cuestión del nuevo gobierno de la 4T, pero que a veces sobreentienden su labor de ciudadano informante a esbirro o a pico, para poder ilegitimar a personas que simplemente están dando su opinión. A mí no me molesta cuando un ciudadano da su opinión. A mí me molesta cuando un ciudadano no está dándolo con argumentos. Pero jamás llego al tal grado, como veo videos por aquí o por allá, de casi crucificarlos. No, porque la misma información cae, las fake news caen. Ni tampoco le aplaudo como mono cilindrero a todo lo que hace mi presidente. Y la verdad es que he visto que muchos de los pseudo, bueno, no quiero decir pseudo, se escucha muy grosero, pero sí muchos de los ciudadanos que apoyan el movimiento se sirven de él. Buscan alguna forma de estar en la palestra y no parecen, en muchas de las ocasiones, verdaderamente esos ciudadanos que apoyamos al López Obradorismo. Y eso no significa que no se equivoquen, ¿eh? Ahora bien, del otro lado, me da mucha risa esa posición tan negativa de López Obrador, que siguen malentendiendo o mal comprendiendo que AMLO polarizó. No se equivoquen, perdón, no se equivoquen, están tremendamente equivocados. Este país está polarizado desde hace muchos años. Claro, si no, ahí está el ejemplo del Casino Royal y el asesinato cruel, está lo del ABC, está lo de los niños de la Sierra de Sonora, está lo de las ejecuciones masivas de migrantes. El país está polarizado desde hace muchísimos años. Y lo positivo de este nuevo proceso político, social que estamos viviendo, es que lo está desnudando. Está desnudando la terrible franqueza que tiene la violencia. Es una franqueza cruel, perversa, corrupta y todos los entramados que contiene. Por eso sigo pensando y creyendo que ambas posiciones deberían de salir de su burbuja. No va a suceder, o si sucede es pocas veces. Pongo un ejemplo de, a veces yo veo podcasts como, siempre lo he mencionado porque es uno de mis podcasts favoritos, que puede ser Status Quo, que puede ser otros, pero que muchas de sus declaraciones están fuera de la realidad, porque a veces creamos una burbuja de información urbana y creemos que solamente nuestro entorno y nuestros contactos directos son los que nos entregan la verdad, y lo que vemos de primera mano es lo único que existe. Eso es totalmente falso.
no es lo único que existe. Es una realidad. Y claro que es tu realidad. Y claro que se puede mostrar. Pero también debes de dar el siguiente paso y bañarte de realidades que no son las que tú tienes de primera mano. Ni siquiera a veces eh, de primera mano algunas páginas de internet. Ni siquiera los grandes números de centros de investigación. Sino la realidad que a veces muestra simplemente pasearte por aquí y por allá. Ver la realidad de un México que tiene años polarizados. Pero eso es un llamado, insisto, la toma del Capitolio, les recomiendo ver ese documental. Muestra lo que es el extremismo humano, como un grupo de personas pretenden colocar su moral, no la moral colectiva, sino una moral muy, 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 muy identificada con un extremismo religioso, con una democracia convenenciera y sobre todo con líderes mesiánicos. Para eso son los contrapesos, dirían por ahí. Entonces, tu contrapeso y tu entendimiento tiene que ser en base a estar informado. Sal de tu burbuja que tú creaste o que estás creando y aprende a comprender que si los anti-AMLO y los pro-AMLO deben de tener alguna verdad ahí que pueda enriquecer hacia nuestra idea de mejorar como país, que está cansado, que está agotado. Tras años de saqueo, de robo, de asesinatos, de todo. Y para eso tenemos que generar una estructura que va desde los que vivimos en las urbes hasta los que viven en el campo, los que viven en el mar, los que viven en los bosques, etc. Para poder que no solamente el presidente cargue con todo, como estúpidamente creen los anti-AMLO o los pro-AMLO, los fanáticos, hablo de los fanáticos, la palabra fanático les queda a la perfección. Sino hablo de esa idea de no dejar que los extremos, que la gente extremista, los religiosos extremistas, los políticos extremistas, todos estos fans se apoderen de nuestro discurso, como muchas de las ocasiones sucede, y está sucediendo en algunos municipios que vuelve a gobernar algunos políticos corruptos de nueva cuenta, o siguen teniendo el poder para conveniencia solamente de ellos. Y eso es lo peligroso. Estamos en una posición maravillosa en la actualidad, donde se está nutriendo de un discurso, de un debate, si me permiten la palabra debate, o una discusión multigenérica que no se llevaba o que yo no recuerdo en mi vida en mi país. Entonces, ¿qué te invito? Si eres anti-AMLO, si eres pro-AMLO, no caer en el fanatismo de las dos ningunas posiciones. Porque me ha tocado ver anti-AMLOs decir cada estupidez, que cada problema que pasa, es que todo se lo debemos a la 4T. Gracias 4T. Y dices tú, puta madre, güey, neta que infórmate, no seas pendejo. Y luego los pro-AMLO, que si hace algo mal AMLO, si no está haciendo lo correcto, es que es la mafia del poder. Créeme, que después de ver este documental de 4 horas el Capitolio, me acabo de aventar el documental del Grupo Reforma del Casino Royal, nos damos cuenta que los únicos que verdaderamente podemos transformar, seguimos siendo la ciudadanía. Que no le interesamos a los ricos, que no les interesamos a nadie más. Y deberíamos de dejar esa idea de que los ricos vienen a salvarnos y que si le quitamos su capital estaríamos infringiendo en sus libertades, que lo traen muy marcado los pro-AMLO, esta cuestión de blanquear todo y pensar que los blancos y con su triunfo nos vienen a salvar, cuando se han servido con la cuchara grande de los pobres y de los ciudadanos a pie como tú y como yo, que somos igual pobres. Aléjate. Cuando veas ese tipo de opinión,
razónala, analízala y saca tus propias conclusiones y enriquecelas, ya sean anti-AMLOs y pro-AMLOs, enriquezcalas. No caigan, insisto, ahorita que traigo una gripe tremenda y una calentura tremenda, no caigan en el fanatismo, porque lo único que está causando es una ceguera social a tales niveles que seguimos dejando nuestras decisiones y el mejoramiento de nuestras vidas en manos de políticos que no les interesa. Bueno, esta fue mi opinión pendeja, como siempre lo he dicho, en 5 minutos, que son 15. Les deseo lo mejor, es una opinión personal, mis respetos para todo el mundo, mi intención no es ofender a nadie, sino es una simple opinión personal. ¿Estaré bien o estaré mal? La verdad es que no me importa lo que piense la gente, sino más bien me interesa saber que nos toca mejorar a futuro. Cuídense mucho, esto fue la opinión pendeja de la Anomia. Hasta pronto.